El puerperio o posparto es ese periodo después del nacimiento hasta que se cumplen 6 semanas. Es sinónimo puerperio o posparto. Eh, 6 semanas es lo que habitualmente se entiende, pero también se puede entender de una forma más extendida como que hay tres fases, ¿no? Tres fases que son las primeras 6 horas, que se llama posparto inmediato, los siguientes días hasta cumplir 6 semanas, que se llama periodo subagudo, fase subaguda del puerperio, y desde que se cumplen 6 semanas hasta 6 meses se llama periodo de puerperio extendido. En este periodo ocurren muchos cambios en el cuerpo de la mujer. La mujer pierde de peso, el útero se va contrayendo de tamaño, existen los loquios, que es el flujo que sale por la vagina, que va disminuyendo. Al principio es rojo, se llama loquios rubros, después van haciéndose parduzcos, después se hacen más transparentes, se llaman loquios serosos y finalmente se hacen blanco-amarillentos y se llaman loquios albos. Al final de las 6 semanas, el 85% de las mujeres ya no tienen loquios, pero hay un 15% restante que todavía tienen sangrado vaginal. Además, el sangrado puede aumentar a lo largo de la segunda semana, entre los días 7 y 14. No todo el periodo de posparto va disminuyendo, sino que en la segunda semana aumenta debido a la descamación del lugar donde estaba insertada la placenta. El cérvix es un órgano cuyo fin es estar completamente cerrado, salvo cuando se está produciendo el parto y cuando se está produciendo la fecundación. El cérvix posparto se cierra completamente al final de la primera semana. La vagina, un órgano que ha adquirido para el parto una tremenda elasticidad, al final de 3 semanas más o menos ya va recuperando las rugosidades normales. Si la madre está dando el pecho, la vagina lleva más tiempo para recuperar su consistencia normal. El periné es otro órgano que también va cambiando, va adquiriendo de nuevo el tono muscular firme paulatinamente a lo largo de estas 6 semanas que dura el puerperio subagudo. En el puerperio hay grandes cambios emocionales debido a los cambios hormonales, pero debido también a otros muchos factores, algunos de ellos externos. Por ejemplo, la llegada del nuevo bebé supone una carga de trabajo tremenda, lo cual se junta con la recuperación a veces de una operación de cirugía mayor que es la cesárea. De tal forma que las mujeres en el puerperio pues están más variables en su estado emocional, que puede ir desde la alegría y felicidad hasta la tristeza, la preocupación. Cuando la preocupación ya empieza a ser no normal, se llaman los baby blues, la tristeza posparto, y si es patológico claramente, pues ya es una depresión posparto. Una de cada 6 mujeres de primer parto suelen tener una depresión posparto, o sea que es una tasa bastante nada despreciable. Hay un trastorno que es el trastorno el trastorno de estrés postraumático posparto, por el cual algunas mujeres pueden desarrollar pues síntomas como pesadillas, flashbacks, o sea, recuerdos repentinos de los momentos del parto, ansiedad severa e incluso, aunque esto ya es más raro, algunas mujeres pueden desarrollar psicosis posparto, es decir, alucinaciones, ideas delirantes, ideas paranoides. ¿Qué cuidados debemos realizar a una embarazada, a una mujer puérpera, a una mujer que ha tenido un parto? Bueno, pues en todas las visitas la matrona debe estar alerta de posibles signos y síntomas de infección, debe evaluar el grado de dolor, el flujo vaginal, el sangrado vaginal, la función de la vejiga, la micción,
la función intestinal, cómo funciona el intestino ya. Debe valorar si hay molestias en los pezones, si las mamas tienen signos de inflamación, síntomas y signos de tromboembolismo, muy importante vigilar la posibilidad de tromboembolismos, signos y síntomas de anemia. Valoramos el estado del periné, si el parto ha sido vaginal, y el estado de la herida, si el parto ha sido por cesárea. En cuanto a los cuidados en el periodo más inmediato, las 6 horas que siguen al parto, lo más importante es la vigilancia del sangrado. Tenemos que estar alerta porque está sangrando el área de la pared uterina donde estaba la placenta insertada y poco a poco va dejando de sangrar a medida que el útero se va contrayendo, pero estamos en el periodo en el que puede ocurrir la temida hemorragia posparto. Hay que estar alertas sobre el dolor, que puede provenir de dos vías. Puede ser el dolor de las contracciones, los llamados entuertos, las contracciones posparto que permiten al útero ir cerrando todas las escamaciones de la inserción de la placenta, o puede provenir de las lesiones del periné, si el parto ha sido vaginal, o de la herida de la cesárea, si el parto ha sido quirúrgico. El tratamiento habitual es AINES, antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo la aspirina. Por supuesto son mejores que el placebo y mejores que el paracetamol, está demostrado, pero asociar paracetamol como complemento pues puede estar bien, y si llega el caso a veces hay que poner opioides. Se ha visto que compresas de hielo en perinés muy inflamados a las 24 horas pues pueden ayudar a sobrellevar el dolor. En cuanto al periodo ya subagudo, ya pasadas las 6 primeras horas, tenemos que estar vigilantes de la infección posparto y tenemos que estar vigilantes de signos y síntomas de tromboflebitis y vigilancia de tromboprofilaxis. Tenemos que poner profilaxis para la previsión de trombos en algunos casos. ¿En qué casos? Pues cuando hay factores de riesgo. ¿Por qué? Por dos motivos. Hay muchas mujeres que en este periodo de posparto están encamadas, y además el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad de la sangre, por lo cual el embarazo en sí ya es un factor de riesgo de eventos trombóticos. Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar? Bueno, toda mujer que después del parto esté encamada en el hospital, por ejemplo, por una cesárea o porque ha tenido un parto difícil y necesita estar en la cama, necesita medidas de dispositivos de compresión neumática de las extremidades inferiores. Y heparina de bajo peso molecular a partir de las 5 horas del parto vaginal o de las 10 horas de la cesárea. Dejamos estas horas para que funcione el sistema de coagulación y se pueda se puedan empezar el proceso de cierre de las heridas, pero a partir de 5 horas del parto vaginal o 10 horas desde la cesárea indicaremos anticoagulación farmacológica si hay factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser graves, como es el hecho de que haya habido una infección posparto o esté habiéndola, una hemorragia, más de 1 litro de pérdida de sangre, cirugía y un índice de masa corporal mayor de 40, un sobrepeso claro mayor de 40. Son los signos que nos basta uno de ellos para administrar tromboprofilaxis. Tenemos también factores de riesgo moderado, por los cuales administraremos tromboprofilaxis si existen dos. Si existen dos de los siguientes: índice de masa corporal mayor de 30, fumar más de 10 cigarrillos por día, preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, si la cesárea ha sido intraparto, si ha habido una hemorragia, si hay lupus materno, si hay enfermedad de células
falciformes, si ha habido una muerte fetal intrauterina, si el parto era pretérmino, si hay diabetes gestacional, si existe una enfermedad inflamatoria intestinal y si estamos en un caso de insuficiencia cardíaca o enfermedad cardíaca. Y por último hay factores de riesgo leve, por los cuales necesitamos 3 de ellos para administrar tromboprofilaxis, y estos son la edad materna mayor de 35, multiparidad mayor de 2, el que sea un parto múltiple, gemelar, el que haya habido un desprendimiento de placenta, el que sea un embarazo conseguido por técnicas de reproducción asistida, el que se trate de un parto con rotura prematura de membranas pretérmino, si la cesárea ha sido durante el expulsivo y en casos de cáncer. Otra entidad por la que tenemos que tener vigilancia en el periodo puerperial es la endometritis. La endometritis se produce en un 2% aproximadamente de los partos vaginales, pero se puede producir hasta en un 27% de las cesáreas. El tratamiento estrella es intravenoso, combinando clindamicina, 900 miligramos intravenosos cada 8 horas, y gentamicina, cada 24 horas 5 miligramos por kilo. El diagnóstico de la endometritis, de las fiebres puerperales, es pues dolor abdominal o pélvico, loquios purulentos o de mal olor. Esos son los síntomas que pueden acompañarse de escalofríos, dolor de cabeza, malestar y falta de apetito. Una parte del seguimiento del posparto pueden ser ecografías por las cuales comprobamos que el útero llega a medir menos de 25 milímetros 7 días después del parto, y si es más tarde, pues menos milímetros, claro. Y un tema del que debemos estar atentos en el puerperio es los problemas miccionales. No hay evidencia de que la episiotomía evite los trastornos del suelo pélvico. El factor de riesgo más importante claramente es la existencia de fórceps, que puede provocar prolapso de órganos pélvicos como factor de riesgo y incontinencia urinaria. La prevención más eficaz es el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico durante el embarazo y el hacer todo lo posible para conseguir que el parto sea un parto suave, un parto sin contracciones demasiado forzadas, sin un excesivo estrés en el expulsivo. Eso se consigue, una vez más, mediante el respeto a los factores, a las necesidades de la mujer de parto.